disculparme porque no falo galego, por tanto, y agradecer a la Sensia y a la Ana y a todo el mundo que nos ha acogido y nos ha invitado, ¿vale? Yo no sé si puedo aportar muchas cosas o no, lo veréis después, y luego no sé si hacéis aquí lo de las encuestas de valoración y ya me marcaréis o no, ¿no? Yo lo que sí que puedo aportar, más que cargos, porque lo de los cargos es que no sé aquí, pero en Cataluña hay unas pocas ganas de sumarte en cargos y tal, y a mí me gusta viajar, relacionarme e ir a reuniones, por tanto tenía todos los números para que me toque más de un cargo en las entidades que estoy, ¿vale? Pero aparte de eso, yo es lo que os puedo explicar más es la parte práctica, ¿vale? No soy un teórico, yo llevo 24 años ya en el movimiento cooperativo y lo que os puedo explicar es experiencias concretas desde la práctica, desde la acción cotidiana, ¿no? Por tanto, mis aportaciones son personales, más algún toque de aquí de plagiar o copiar alguna definición o algún elemento más, ¿eh? Luego ya profundiremos más en el tema de la parte práctica, de las experiencias, no sé si mejor en los grupos de trabajo o dentro de la explicación. Primero de todo, a mí me ha mancado que era una definición de consumo responsable. La primera duda que tenía yo era si mejor hablar de consumo responsable o consumo consciente. Y aquí ya se mezclan, como en el caso de economía social y solidaria, al final vas hablando de dónde está la tierra, la frontera es difícil, ¿no? Bueno, yo para mí el consumo responsable sería la acción personal, de auténtica soberanía personal, de decidir una acción de compra, de consumo. Yo pienso que algunos lo equiparan como el consumo responsable al voto cotidiano en el consumo diario, ¿no? Ese voto que para nosotros evidentemente es insuficiente el voto político de cada 4 años y lo ejercemos continuamente y permanentemente dentro de todo lo que nos permite, ¿no? Entonces tenemos un gran poder los consumidores, las consumidoras, y que normalmente no se ejerce, ¿vale? Por tanto, para mí el consumo responsable por eso liga mucho con el consumo consciente, el consumo que tú te has planteado de una manera crítica o no, ejercer ese derecho, ¿no? Yo casi diría deber, pero que no lo aplicamos mucho. Para mí, consumo consciente sería una evolución del consumo responsable. Ya no simplemente es ejercer el derecho a qué tipo de supermercado, o si eliges un comercio de proximidad, o eliges un comercio ecológico, etcétera, o un servicio, sino también el consumo consciente para mí sería el que ya has reflexionado qué tipo de sociedad quieres, ya no simplemente es quiero este producto, quiero este servicio porque se está ejerciendo un boicot o porque están participando de una manera u otra, sino básicamente por un cambio de hábitos de la vida, de marcarte una forma de vida diferente, ¿no? Y evidentemente si te estás planteando un cambio de forma de vida, evidentemente el consumo, las prácticas cotidianas que haces se tienen que ir haciendo más coherentes, ¿no? El máximo de coherentes no sé si existe, porque para las contradicciones estando en el mercado que estamos son muy grandes, ¿no? Por tanto, yo pienso que por una banda tenemos que pasar del consumo responsable individualizado a organizar como consumidores o prosumidores. Prosumidores sería cada vez somos productores generando servicios, cada uno en su espacio de trabajo, y a la vez consumidores, ¿no? Por tanto, lo desarrollaré luego más para adelante el tema este, ¿vale? Pero en principio, el consumo responsable individualizado, para nosotros el intento es afrontarlo, evidentemente más formación, ser más conscientes, ser más coherentes y a la vez articular y organizarnos colectivamente. Ligando con el otro término, que era sostenibilidad, la sostenibilidad, yo ahora aquí sí que lo copio de una definición, que era, yo os comentaba, hay centenares de definiciones de lo del tema de sostenibilidad, unos más orientadas al tema que se ha quedado más anclado en el tema de medio ambiente, otras más sociales o algo equiparables. Para mí esta es bastante generalista y lo encuentro bien. Se trata fundamentalmente de conseguir una mayor calidad de vida con menor degradación ambiental y uso de recursos naturales, o sea, hacer más con menos. Yo tengo una definición de calidad, en la cooperativa que he comentado de mensajería, nosotros la calidad la consideramos que era la máxima satisfacción con el mínimo coste. En este sentido, ligando, y aquí ligábamos el coste ambiental, societario, social, etc., ¿no? Y era una cosa porque claro, definir calidad
nos costó mucho para poner esta definición en nuestra misión, ¿no? Entonces, para mí, en el tema de sostenibilidad, aquí puedes ir añadiendo más elementos, ¿no? Hay otro elemento importante que ya no solo es más por menos, sino el tema de qué vamos a dejar el planeta, etcétera, etcétera, a las generaciones futuras, que eso también es otro de los elementos interesantes de la sostenibilidad, no dedicarnos solo al tema presente, ¿no? Entonces, para mí la sostenibilidad, una otra sería, sobre todo, satisfacer las necesidades reales y no las ficticias. Aquí también podemos discutir mucho qué son necesidades reales o ficticias, ¿no? Pensamos que la sociedad de consumo actual, la sociedad de mercado, etcétera, nos está marcando unas realidades o unas necesidades que a veces realmente, bueno, está clarísimo, ¿no? La influencia de la publicidad, de los mass media, etcétera, para crearte unas necesidades que para nosotros no las son necesidades reales, ¿no? Por tanto, yo ligaría ese consumo consciente con el tema de cumplir las necesidades reales. En el tema de necesidades reales, pivotan en tres pilares, ¿no? Paramos, refuerzos. En un momento nos han cambiado el quórum de la... y ya no sé si hay que seguir o parar o rebobinar. Bueno, hemos antes, previamente, un proceso participativo muy express, se ha decidido de que se empezaba casi puntuales a los 5 minutos, ¿eh? Por tanto, manteniendo el acuerdo de la asamblea, no haremos rewind de lo explicado, ¿eh? Pero bueno, estábamos en el tema de sostenibilidad, intentar cumplir necesidades reales. Entre todos y todas tendríamos que definir cuáles son necesidades reales o ficticias, ¿vale? Yo pienso que cada vez vamos más buscando intentar materializar la felicidad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, yo pienso que tenemos que ir a unas necesidades reales. La triple pilar que me explicaba antes era, para mí hay una sociedad que tiene que cumplir primero unas necesidades económicas fundamentales. Podemos hablar de lo que queramos, de felicidad, de espiritualidad, de lo que queráis, pero primero hay que satisfacer las mínimas necesidades básicas, ¿no? De vivienda, protección, etcétera, ¿no? Después, para mí, hay unas necesidades también para cumplir esa sostenibilidad, que serían necesidades sociales, ¿no? No puede ser que solo tengamos nosotros esas necesidades básicas, sino tienen que ser de una manera universal. No nos sirve de nada que nosotros seamos felices y maravillosamente y muy responsables, pero cuando tenemos, como está el planeta o lo denominado tercer mundo, ¿no? Por tanto, satisfacer necesidades reales a nivel económico, a nivel social universal, y luego, sobre todo, cumplir esas necesidades sin que sea a cuesta del medio ambiente, del planeta, del ecosistema más cercano, ¿no? O sea, para nosotros es importante que se cumplan y de una manera, bueno, hilvanada, sincronizada, las tres necesidades, ¿no? De económica, social y ambiental, ¿no? Claro, para nosotros, para cumplir todo eso, la alternativa que estamos dando desde la SIES, desde la SIES de Economía Social, lo llamamos mercado social. Claro, para nosotros para poder cumplir esa definición, para poder estar a gusto los consumidores, etcétera, si hubiera un mercado social que cumpliera una serie de requisitos que ahora os explicaré, pues se supone que iríamos mejor por mejor camino que el actual, ¿no? El mercado social nosotros lo definimos como una red estable de intercambios de bienes y servicios entre empresas solidarias, consumidores, consumidoras responsables y ahorradores e inversores éticos, que con estos intercambios acaban cubriendo una parte significativa de nuestras necesidades. ¿Con qué objetivo? El objetivo, y es clarísimamente para nosotros, es desconectar la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea posible. O sea, para nosotros está clarísimo que el sistema capitalista no funciona y que lo tenemos que cambiar, ¿no? Yo pienso que es la gran diferencia. A veces cuando nos preguntan, ¿y qué es? Ahora ya lío para lo mío, que es lo de la economía social y solidaria, la diferencia entre economía social y economía solidaria, ¿no? Para nosotros economía social puede ser gestión democrática, valores, cooperativas, etcétera. Economía solidaria quiere dar un paso más, ¿no?
ya no se conforma con tener una gestión democrática, con hacer unos productos y servicios útiles para la sociedad, sino aparte no nos conformamos con esta sociedad y la queremos cambiar, la queremos transformar. A veces nos definen como los impacientes, ¿no? Gente que no se conforma con simplemente tener a veces su chiringuito o su tercer sector, etcétera, en su empresa, sino más a más intenta cambiarla, ¿no? Ya veremos si lo conseguimos con todas las contradicciones y más, ¿no? Pero el enfoque para nosotros sería, bueno, profundizar en el tema del mercado social, ¿no? Para crear ese mercado social y, por lo tanto, poder hacer consumo responsable, hacer sostenibilidad, pensamos que hace falta unos instrumentos para crear ese mercado social, ¿no? Primero, una conciencia de sector. Yo pienso que está muy atomizado el sector en todos los aspectos, atomizado a nivel también de pensamiento estratégico, en el sentido de cada uno tiene su chiringuito, no sé si es la palabra aquí, yo no sé la traducción, sí, ¿no? Chiringuito se entiende. Su chiringuito propio, aislado del resto de la gente, pueden ser más felices o no, pueden ser autosuficientes, pero no conectados de una manera estratégica con un cambio, ¿no? Luego en la parte práctica podemos centenares de ejemplos que pueden ser prácticas muy interesantes, que están muy bien, pero claro, nosotros a veces estando, como estoy yo, ¿no?, de coordinador de lo de la Secretaría de la Sarsa de Economía Social, ves unas posibilidades, unas potencialidades bestiales que no se aprovechan, ¿no? Pero bueno, eso por una banda, ¿no? El tema de la conciencia de sector, de decir, somos un sector importante. A veces, en muchos casos, no sé si pasa aquí, se infravalora el trabajo incluso cooperativo. Yo pienso que va más la positivización de qué estás haciendo, qué práctica estás haciendo, ¿no? A mí me gusta, ya no sé si pega con consumo responsable y tal, pero como tengo el poder del micro, aprovecho el permiso sin permiso, ¿no? El tema de cómo estás participando en las actividades estas de mercado social o de economía solidaria. Es conocido, no sé si lo conocéis, el ejemplo, y aquí lo podemos poner teniendo cerca la Catedral de Santiago, un ejemplo que había 3 personas que están trabajando en una cantera. No sé si conocéis Hay una persona que está trabajando y le preguntan, ¿y tú qué estás haciendo? Yo picando piedra. El otro dice, ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo una columna. Y el tercero, que es el que nos gusta y el que tiene afronta tal, dice, no, yo estoy construyendo una catedral. Mirad la diferencia de positivizar, de simplemente entregar un sobre, hacer la acción de compra en tu cooperativa, hacer lo que sea, si le estás dando una cosa más trascendental, que al final dirás, bueno, al final están picando piedra los 3, ¿no? El planteamiento de decir, yo estoy participando en esto, pero para cambiar, que era muy bestial, de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, yo pienso que da una potencia bestial al movimiento, ¿no? Si eso lo juntas con el tema estratégico de que aparte lo haces con unas ideas claras y sabes para dónde vas, yo pienso que aquí tenemos, bueno, un potencial muy fuerte, ¿eh? Que no quiere decir que lo consigamos ni que yo mismo que lo estoy diciendo lo cumplamos, ¿eh? Pero bueno, el principio es como las ganas que tenemos, ¿no? Entonces, por una banda sería la conciencia de sector, de que estás haciendo cosas importantes y aparte reales. Por otra banda, pensamos que puede ser interesante para crear este mercado social todo tema de sistemas de monedas sociales complementarias, por una banda. El tema de intercambios, de trueques, de plantearse no simplemente todo lo monitorizado es interesante, pero también hay otros elementos importantes. Después, todo el tema de comercializadores y promotores de mercado social. Otro sería fondos de inversión colectiva orientadas estratégicamente. Bueno, hay otras mesas que eso ya se saben, ¿no? Y ya se hablarán de todo el tema de potenciar para que funcione este mercado social, finanzas éticas, comunidades autofinanciadas, cómo darle esa fuerza y ese pilar importante. Y después todo el tema de que hay muchísimos proyectos que funcionan bien y que la gente lo desconoce, porque evidentemente no salen ni en las páginas salmón del país, ni en los diarios económicos, etcétera, ¿no? Cómo visibilizar todas las experiencias y proyectos que hay en el movimiento, ¿no?, del mercado social. En concreto, nosotros estamos haciendo una cosa que se llama PAM a PAM, de mapa, que es visualizar todos los proyectos interesantes que vemos que hay de economía social en Cataluña, ¿no? Y
ha empezado hace 4 meses y estamos por, me parece que son 360 proyectos interesantes, que puede ser desde un comercio de proximidad con una serie mínimo de requisitos a cooperativas centenarias, etcétera, ¿no? Por tanto, es importante saber, digamos, qué queremos hacer cuando seamos mayores, cómo comercializarlo y también cómo visualizarlo. Lo fundamental para estos tipos de entidades es un triple compromiso. Si estábamos hablando antes de que la sostenibilidad tiene que cumplir aquellas necesidades de social, económico y ambiental, lo mismo de cada entidad, ¿no? Para nosotros el compromiso sería producción cooperativa. Cuando decimos producción cooperativa no nos ceñimos simplemente al tema régimen jurídico cooperativa, sino cooperativa en el sentido más amplio de la palabra, en el sentido de cooperación, en el sentido de colectivo, ¿vale? No nos importa el régimen jurídico, evidentemente marca mucho, ¿no? Pero cuando a veces iguala a la gente economía solidaria, economía social, igual a cooperativas, para nosotros es insuficiente. Las cooperativas forman parte de ese movimiento, forman parte de la economía social, evidentemente, pero no simplemente el régimen jurídico. No nos importa que una SL, una empresa familiar, o sea, nosotros en la SIES, algunos se asombran, tenemos una sociedad anónima y la gente flipa y dice, hostia, esto de la economía solidaria, si el funcionamiento que los gestores en su día les recomendaron hacer eso, tienen las acciones, en este caso, igualitarias, tienen igualdad mínimo de escala salarial adecuada, etcétera, etcétera, pues no nos importa y nos sentimos a gusto también, ¿eh? Es la editorial Icaria, tampoco os espantéis, no sé si conocéis la editorial Icaria de libros que son muy interesantes, tampoco os espantéis con lo de la sociedad anónima, ¿no? Pero, por ejemplo, eso también es importante para nosotros el compromiso de producción cooperativa. El otro es el que era el enunciado de la charla, consumo responsable y finanzas éticas, ¿no? El triple compromiso que pedimos a las personas de esas entidades, porque evidentemente el mercado social hace entre entidades, pero también entre personas o prosumidores con las otras entidades, es un compromiso de producción cooperativa. Bueno, exactamente son las mismas, ¿no? Porque como personas también pueden ser ahorradores o inversores en finanzas éticas, etcétera, ¿no? Y luego nosotros después pensamos que es muy interesante, que faltan es las organizaciones de segundo grado, ¿vale? Las cooperativas, una entidad sin ánimo de lucro, una SL, es una organización de primer grado. Amplifican o potencian muchísimo más y sirven para donde tú no llegas y como persona tú no puedes llegar a cumplir esas necesidades, te juntas con otras personas para cumplir ese bien común, esa necesidad. A nivel de entidades lo mismo, ¿no? Pensamos que se podrían utilizar muchísimas más las entidades de segundo grado, coordinadoras, plataformas, etcétera, para poder llegar a objetivos más grandes, ¿no? Anoche estábamos comentando, por ejemplo, las necesidades no sé de aquí cuánta gente estará en grupos de consumo, agroecológicos, cooperativas de consumo. ¿No hay muchos? Una, dos, tres, joder, esto va poco a poco. Claro, nosotros vemos las necesidades de esa atomización que existe en las cooperativas de consumo. Cuando ves la potencialidad que tienes de hacer compras conjuntas, etcétera, yo pienso que se está desaprovechando muchas oportunidades, ¿no? A veces por comodidad, a veces por inercias, a veces tal. Cuando estamos hablando de cooperativas de consumo, nosotros pensábamos que el volumen es importante también para crear mercado social. Si simplemente somos un gueto de los supermilitantes no es suficiente para cambiar la sociedad, está claro, sino tenemos que llegar a más, con unos criterios. Cuando nosotros estamos diciendo de visibilizar las prácticas en un mapa, no queremos cantidad. Bueno, ya está bien, siempre la cantidad va bien y puedes decir, ya 360 proyectos, ¿no? Siempre mola, ¿no? Pero, sobre todo, también tiene que ir acompañado con unos requisitos, con una calidad, en el sentido de calidad, de que cumpla unos requisitos, ¿no? El ejemplo que demarcábamos del PAMAPAM, tenemos 15 requisitos, que está valorizado. Luego, si queréis, es una web, pamapam.org, y en cualquier comercio, cualquier entidad, cualquier no sé qué, hay 15 ejes que va desde género a participación, a tema salarial, a tema de tecnologías libres, todas las que se nos ocurrieron que eran, digamos, y aparte se valoriza con 5 estrellas. De esas 5 estrellas tú puedes valorar simplemente que es comercio de proximidad y que, yo qué sé, igualdad de género. Y tú te marcas y también sabes los criterios, o sea, en todos los aspectos.
no somos perfectos ninguna entidad, las personas menos, por tanto lo que sí que marcamos es que si hay 9 de los 15 requisitos que tiene alguna estrellita, ya puede salir en el mapa. Pero es una manera también, por una banda, nos ha servido para la gente, todo el mundo le gusta, si tienes una entidad, si tienes una tienda, si tienes una cooperativa, lo que sea, primero salir y que se visibilice en la gente para atraer más gente. Luego el otro concepto interesante que aportábamos al funcionamiento es que en el proceso colectivo para cumplir esos requisitos se dan nexos de unión. O sea, si estás hablando con el sector, siguiendo con las cooperativas de consumo, les das unos instrumentos para decir, oye, ¿por qué no te coordinas con estos que están haciendo lo mismo, están pidiendo lo mismo y están pagando el doble en el transporte? Eso podría ahorrar no sé qué. Y te va creando una articulación que llamamos nosotros articulación sectorial de la economía solidaria, ¿no? Lo que estamos consiguiendo en estos momentos, ligándolo con lo del segundo grado, es si se está planteando que hay una necesidad comuna, ¿por qué no creamos una central de compras o un almacén conjunto, un banco de recursos, ¿no? Organizando la Feria de Economía Solidaria nos damos cuenta de que muchísima gente marcamos el requisito de que tiene que haber cerveza artesana, ecológica y de comercio justo y todos los que podemos poner de estrellitas para las compras, y la gente se plantea problemas como decir, anda, pero ¿quién nos traerá los mostradores? ¿Quién pone las neveras? Cuando los artesanos, pues claro, la cerveza artesana pues es el hippie motivado que hace la cerveza, todo súper enrollado, pero tiene un volumen mínimo. Hemos visto que planificando las diferentes fiestas alternativas populares, que hay gente organizada que lo está haciendo, son miles y miles de litros de cerveza. Si eso de una manera coordinada, de una manera estratégica, tú haces la planificación al productor, se puede garantizar y tendremos mostradores, tendremos neveras, etcétera, dentro del mercado social, ¿no? Eso es lo que decía, o lo quería expresar cuando queremos hacer un mercado social y de una manera estratégica, ¿no? Tenemos posibilidades en todos los sectores de la vida de dar alternativas, ¿no? Y esas alternativas, además, están haciéndolo de una manera más útil, de una manera más eficiente y aparte con un retorno social mucho más importante, ¿no? Cuando hablamos de retorno social, estamos hablando que hay un estudio de REAS Euskadi que, por ejemplo, están hablando que el retorno en temas de inserción social con la inversión del Estado de 1 euro repercute en un retorno social de 3,40 euros. Cuando estamos hablando de un comercio de proximidad, está hablando que crea una tasa de empleo de 4-1 con las grandes superficies, ¿vale? Por tanto, si estamos diciendo, oye, socialmente somos más útiles, somos más eficientes, porque aunque sea en el sentido por autoexplotación, entre comillas, de que trabajamos más porque nos lo creemos y estamos más a gusto, o por el efecto de la zanahoria delante, por lo que sea, ¿vale? En ese sentido, aparte estamos creando más empleo, estamos creando una estabilidad de empleo, que eso es, hasta la gente más de economía neoliberal está reconociendo que el movimiento cooperativo, las encuestas, está dando una creación de empleo con más estabilidad, ¿no? Si aparte juntas que esa estabilidad la acompañas de unas condiciones más dignas de trabajo, sociales y laborales, aquí hay que, no sé, tenemos que trabajarlo más y hacerlo más potente, ¿no? Eso sería el enfoque que queremos dar de mercado social, ¿no? Y sobre todo el tema de mancanzas, debilidades que tenemos, yo pienso que puede ser también el tema de las cadenas productivas, ¿no? La atomización que explicaba antes, esa individualización que tenemos también en nuestras entidades, el ceder un poquito de soberanía de nuestra entidad para un bien común nos cuesta. Bueno, aquí no sé si cuesta, en Cataluña cuesta, ¿vale? En el sentido de decir, oye, si nos juntamos pam, podríamos hacer, o sea, hay ejemplos históricos, para no decir, no empezar a criticar ni de aquí, en efecto, el momento floreciente de la República Cataluña, en el 36-39, hay una serie de experimentos impresionantes, ¿no? La gente se plantea, oye, pues si estamos comprando pasta de sopa, ¿por qué no hacemos una fábrica de pasta nosotros? Claro, dices, claro, es lógico, ¿no? Dices, ¿por qué no lo montas tú? Pues había una fábrica de pasta de sopa. Cuando había una gran represión en el sector de panadería, la gente empieza a crear hornos de panadería, ¿no? El ejemplo
me decía que había participado de los 20 y pico años que estaba yo en la cooperativa Trébol. El origen es un origen de autodefensa a nivel laboral. Se aprovecho para hacer antipublicidad. MVW, que supongo más o menos es conocida, ¿no? Es multinacional, como mínimo está en más de un país. MVW es el origen de la cooperativa Trébol, que nos despide para no pagar la seguridad social, porque consideraba que un mensajero que iba en moto era un autónomo, porque tenía diferentes trabajos, diferentes clientes que te daban sobres diferentes, por tanto argumenta que eso está. Pierden a nivel, se hace un juicio, lo pierden y a partir de ahí todo el tema de sean seguros, SMV, etcétera, están obligados a tener una relación laboral porque se ganó la sentencia, ¿vale? Ese es el origen de la cooperativa Trébol, por tanto también sirve como alternativa, ¿no? Y de demostrar, funcionando de una manera diferente, nos echáis a la calle y bueno, sigue existiendo con 30 y pico años ya de existencia, ¿no? Por tanto, aparte de demostrar que se puede participar de una manera interesante, ¿no? También diferente y aparte funciona y mejor, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas son las que vemos que tienen una potencialidad enorme, que van ligadas con el consumo responsable, pero a veces el consumo responsable se queda parcialmente utilizado en yo solo compro ese producto porque soy alérgico. Ya está bien, ¿no? Bueno, no está bien que sea alérgico, pero ya está bien que compren ese producto, ¿no? Es decir, para mí lo importante es no quedarse simplemente en una parcela de que somos sostenibles, somos ecológicos. No nos sirve de nada que cadenas, aprovechando la sensibilización que están teniendo los productos ecológicos, bueno, el comercio justo, etcétera, simplemente que sirva, o a mí me sabría muy mal, que sirva solo para allanar el camino a las grandes empresas que al final vienen, ¡pam!, marca bio, marca eco, operación de marketing, y aprovechan toda la sensibilidad que han estado haciendo los movimientos sociales respecto a críticas, etcétera, etcétera, ¡pim!, fasana un poquito de barniz ecológico, venden, hostia, y aparte venden más, porque tienen mejores horarios, hay una atención no sé qué, y llegan a más gente, ¿no? Y aparte, claro, al tener pasta tienen publicidad, y hay incluso gente que ya no sabe ni lo que compra, ¿no? Ahora aprovechando el tema de los sin intermediarios, no sé si aquí en Cataluña hay una cadena de supermercados que es más grande, se llama Casa Ametller, que es más grande el título que tienen en los carteles sin intermediarios que el nombre de la marca. O sea, han visto, hostia, el espabilado del asesor de marketing, oye, la gente hay una susceptibilidad con el tema de intermediarios. Si no hay intermediarios es positivo. Y está más grande todos los carteles sin intermediarios, y es una cadena que a lo mejor tienen en Barcelona Capital unas 20 sucursales. Y hostia, sin intermediarios, y casa de la fotito, una masía, ¿no? Bueno, que una casa de campo así muy bonita y el huertecito y no sé qué, dice, y tienen 20 supermercados, ¿no? Pero la gente sigue comprando y se han quedado porque han ganado el target de público que son sin intermediarios. Eso no lo podemos consentir, porque tenemos bueno, no la razón, sino la práctica diaria, simplemente que no desaprovechemos esas oportunidades, y no solo que las desarrollemos, sino que la aprovechen entidades del mercado convencional, del mercado capitalista, ¿no? Por tanto, yo seguiría aprovechando el papel vertebrador. Yo pienso que tenemos que lanzar un paso más a temas más estratégicos, de decir, ¿qué queremos hacer cuando seamos mayores?, ¿no? Y después también toda una conectividad de no simplemente hacerlo de una manera aislada, sino que la producción cooperativa va junto también con una comercialización justa. Sí, la potencia que tienen las cooperativas agrarias, ganaderas aquí, como en todo el Estado español, si al final la comercialización de esas cooperativas acaban en una marca blanca de un supermercado, ahí no hay valor añadido. Tenemos una discusión, la mítica pueblo de Marinaleda, hostia, estaban planteándose, claro, como no me compran los consumidores que pensaba conscientes no sé qué, que venden a, no sé, una empresa de esas grandes, las conservas de alcachofas que hacen, ¿no? Hostia. O sea, tenemos la producción que la hacemos nosotros, la hacen con calidad, la hacen con producto. Tenemos una sensibilidad enorme de gente que puede estar a favor de una práctica cooperativa, y después, porque no tenemos canales de comercialización o de distribución, se lo queda la multinacional de turno como marcas blancas. Pues, oye, estará muy bien que los de Marinaleda canten a la Andalucía entera, levanten el puño, no sé qué, pero es insuficiente cuando tienen que caer en manos
un mercado que no es el suyo y no están a gusto. Y aparte, eso yo pienso que tenemos que hacer, es el gran cambio que nos hace falta en el tema del consumo responsable y sostenibilidad. Pienso que estamos llegando a unos sectores, ¿voy bien o...? Estamos llegando a unos sectores que antes eran impensables, ¿no? El SOM Energía, aquí no sé cuál es el equivalente, la NOS Energía, el tema, ahora ha salido otra compañía, Eticom Son Conexión, que sería el equivalente a la NOS Energía, pero en telecomunicaciones, que hace 3 o 4 o 5 años la gente se planteaba ya no simplemente nucleares, no, gracias, sino una alternativa real. Básicamente era de autosuficiencia energética, pongo mi molinito de viento, mi placa solar. El poder hacer ahora la potencia que tiene de distribuir, comercializar energías renovables dentro de la red eléctrica, o en el caso de Meticom Son Conexión, plantearse el caso de plantar cara al tema como es telecomunicaciones, de palabras mayores, distribuyendo y comercializando móviles Firephone, que serían, digamos, móviles certificados como comercio justo, y aparte comercializando y comprando una compra conjunta bases de datos y aprovechar todo el tema de un montón la fibra que pasa por muchas ciudades, que es una fibra gestionada y pagada por dinero público para el uso de grandes multinacionales. Poder afrontar, cuando antes solo nos dedicábamos, a 4 elementos no estratégicos a nivel de sectores, yo pienso que eso hay que profundizarlo mucho más, hay que darle más fuerza y sobre todo nos hace falta volumen, ¿no? Volumen para, evidentemente, si tú al final solo tienes 500 socios de Eticom y 11.000 de SOM Energía, o ahora estarán por 18.000, está muy bien comparado con lo que era antes, pero tenemos que ir a más. Yo pienso que hay muchísima más gente que esos 18.000 de SOM Energía que pueden estar a favor de las energías renovables. Y aparte yo pienso que nos lo están poniendo, digamos, a huevo, tanto las bancas como las compañías de telefonía, es que aquí, oiga, si no te vas es porque ya, no sé, debe ser el síndrome de Estocolmo mezclado con publicidad y marketing, que nos mantengan en según qué compañías, etcétera, ¿no? Por tanto, nos están ayudando, gracias a las malas prácticas se hacen cada día, yo pienso que nos están ayudando a crear estas embriones de esta nueva, lo llamamos sociedad postcapitalista, ¿no? Gracias, entre comillas, a esa crisis que están creando, ¿no? Por tanto, el llegar producción cooperativa, comercialización justa con consumo responsable y finanzas éticas, esos son los 4 que van creando una especie de economía circular a nivel de mercado social interesante, ¿no? Nosotros todo el tema de crisis, ligándolo con lo de antes y las ayudas que nos hacen las grandes multinacionales para hacerlo tan mal que al final nos ven bien, aunque no hagas gran cosa el otro sector, nosotros lo planteábamos también como una oportunidad, ¿no? Consideramos que no es una crisis financiera ni social ni ecológica, es una crisis sistémica, ¿no? Es una crisis del sistema capitalista, por tanto, esa crisis la teníamos que aprovechar como oportunidad para hacer cambios, ¿no? Los más profundos que podamos, ¿no? Y nosotros estas buenas prácticas las vemos como una economía en transición, que con muchas contradicciones, evidentemente, pero que de momento lo que nos ayuda es, lo hagamos mejor o peor, tengamos más éxito en la venta de servicios o productos, etcétera, somos instrumentos de una práctica cotidiana, ya te digo, con todo el montón de contradicciones que tenemos y problemas, porque estamos en un mercado muy duro, sino también como es una manera primero de proceso de autoorganización de las personas y de empoderamiento de que se pueden hacer todas las cosas que queramos o podamos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Un caso también, el Ecosol, ¿no? Nosotros tenemos una moneda social, ¿vale? En la moneda social, cuando la gente se queda así, hostia, ¿y hacéis moneda? Y claro, tú al final cuando te metes en el tema de moneda, no sé si hay alguna práctica por aquí de gente que mueve moneda social, ¿no? Pero si al final te dicen la gente que lo está haciendo, la moneda al final es un instrumento de cambio y de confianza. Si tú confías con él y le das ese valor, si me estás diciendo que tú no te crees el euro, que ya ves la especulación de la moneda del Banco Europeo, bla, 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 la macroeconomía,
no te crees a esta gente y tú te estás creyendo al de al lado, al que tienes proximidad porque lo ves, lo conoces, tú valoras. La moneda al final es ese valor que podrías hacer un intercambio original. Cuando ya empieza a haber más gente, más a terceros, pues hace falta un instrumento, ¿no? Que puede ser la moneda. Y que lo puedes hacer tú y te empoderas de tal manera que incluso, digamos, te puedes convertir en tu Banco de España propio y tal, ya alucinas y dices, hostia, tiene un poderío impresionante, ¿no? Luego otra cuestión es que, claro, tienes que divulgarlo, tienes que ampliarlo, tienes que dar unas condiciones técnicas de garantías, etcétera, ¿no? Pero bueno, que también es un potencial muy importante como proceso de empoderamiento, ¿no? Bueno, para mí básicamente todo esto es un proceso más hacia una radicalidad democrática y a crear la función que tenía la economía solidaria de intentar cambiar el mundo. No nos conformamos, a veces nos dicen, ¿y qué diferencias tenéis entre el tercer sector? Claro, nosotros no queremos ser un sector. Entonces, que claro, nosotros somos un modelo social diferente, ¿no? Estamos dentro de lo que estamos, etc., ¿no? Por tanto, ligando ya con el título primero y tal, para nosotros era, para que haya un consumo responsable, para conseguir una sostenibilidad de los tres aspectos que comentaba al principio, tiene que haber unos instrumentos para consolidar un mercado social, porque si no al final serán unos actos individuales, muy concretos, loables, evidentemente, mejor que haya eso, pero que quedarán fuera del contexto y de sobre todo hacer un cambio más profundo y más real, ¿no? Y no sé si os se da mucho la chapa o qué, o qué. Y ya está. Y luego, sobre todo, si queréis experiencias concretas de las que hemos participado, pues preguntáis y